Hoy en día, la importancia de la naturaleza y de un viaje a ella puede ser difícil de apreciar. A medida que la población crece y los viajes y las comunicaciones se hacen más rápidos, podemos pasar por alto lo diferente que era el mundo en el pasado, lo vasto que debió ser y lo salvaje. Durante miles de años, la mayoría de las personas vivían y morían a poca distancia del lugar donde habían nacido. Su existencia estaba limitada por la naturaleza, por la oscuridad inflexible de los bosques antiguos, por los picos cubiertos de hielo de la impenetrable montaña y por los solitarios desiertos hostiles. Un viaje a la siguiente ciudad era una empresa peligrosa. Significaba abandonar lo seguro y lo familiar y entrar en un reino que no era el suyo. El salvaje desconocido. El espacio natural suele definirse como un lugar que es sin cultivar, deshabitado por los humanos y a menudo es un espacio liminal. Los espacios salvajes son los lugares que no conoces, los lugares a los que no vas, los lugares en los que no tienes nada que hacer. Son los espacios de la total oscuridad. Lo que cuenta como salvaje y lo que cuenta como natural es en gran medida construcción humana. Nosotros decidimos dónde empieza y dónde acaba lo salvaje. Así que eso hace que sea un lugar muy fértil para producir historias como el trabajo de las culturas donde están esos límites. Te enfrentas a la diferencia, te enfrentas a un mundo que no es el tuyo, a lo desconocido. Es peligroso y desordenado, pero también es natural y libre. Y en muchos sentidos es el escenario perfecto para los mitos o las leyendas. La gente llenará el desierto que le rodea con lo que teme en sí misma, lo que teme en su propia sociedad. El desierto es el lugar donde expulsamos todo lo que no nos gusta en nosotros mismos, en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Tal es la contradicción del desierto, es a la vez de nosotros y no de nosotros. Nos rodea, pero a la vez es extraño y muy lejano. Porque la naturaleza es tanto una idea como un lugar físico. Y se puede aprender mucho sobre un pueblo a partir de él como lo vieron y por las historias que contaron de él. Por mucho que la gente temiera lo que había más allá de sus muros, también confiaba en ello. Los mares amenazaban al pescador con ahogarse, pero también le proporcionaban su sustento. El bosque escondía todo tipo de peligros, pero ahí era donde el cazador tenía que vagar. Sin embargo, los árboles podían esconder algo más que criaturas mortales y hombres sin ley, ya que, como nos cuenta la antigua historia de Acteón, la magia y la locura pueden estar al acecho si alguna vez nos alejamos demasiado del camino. Acteón había vagado lejos de su casa. El joven cazador hacía tiempo que había superado las puertas de la ciudad y los campos en los que los campesinos que se quitaban el sudor de la frente se habían parado para seguir su avance hacia la oscuridad de los bosques. Acteón no temía ese desierto. Despreciaba las supersticiones de otros hombres. El bosque, pensó, era su reino, tanto como la calle de la ciudad. Mientras Acteón descansaba en un claro sombreado, escuchó de repente un sonido desconocido. Atraído por la extraña música, Acteón se adentró cada vez más en el espeso bosque. Separó las últimas ramas y se quedó mirando la arbolada que había más allá. La historia de Acteón es un mito clásico. Para los antiguos griegos, el joven cazador se enfrentaba al peligro en el momento en que salía de los muros de su ciudad y se adentraba en la naturaleza.
Para los griegos, la vida humana giraba en torno a la ciudad. Atenas, con sus resplandecientes templos, fue la cuna de la democracia. En su época dorada, se convirtió en un centro floreciente de arte y filosofía. Sócrates y Platón llamaron a la ciudad su hogar, al igual que los grandes dramaturgos Eurípides y Sófocles. Sus obras ayudaron a dar forma a la literatura y el pensamiento occidentales. Y aún se leen y debaten hasta el día de hoy. Atenas no solo era una potencia cultural, sino también militar, con una armada que dominaba el mar Egeo. Sin embargo, esta supremacía no era indiscutible, ya que Atenas tenía un rival, otra gran ciudad de la antigua Grecia conocida por su austera disciplina y la habilidad de sus guerreros hoplitas. Esparta era más que un rival para Atenas. La larga guerra entre las dos grandes ciudades consumió el mundo griego antiguo y acabó con la edad de oro de Atenas. Ciudades como Atenas y Esparta eran el reino humano. Lo que había más allá pertenecía a otra cosa. A los antiguos griegos realmente no les gustaba mucho la naturaleza, así que no les entusiasmaba nada de lo que nosotros veríamos como naturaleza. Simplemente lo veían como un lugar en el que no querías estar. Los griegos tienen la idea de que si estás en la naturaleza, siempre existe el riesgo de pasar por encima del límite, de cruzar a lo divino. Los griegos consideraban que la naturaleza era tan temible que el dios que crearon para habitarlo, el dios Pan, es el dios de cuyo nombre obtenemos la palabra inglesa panic. Se trata de cruzar entre lo salvaje y lo manso, lo controlado e incontrolado, por lo que existe la posibilidad de cruzar esa línea e ir más allá de donde se debe ir. Es interesante que los dioses siempre parezcan mucho más cómodos en la naturaleza que los seres humanos. Y por lo tanto se deduce que los seres humanos, que suelen salir a hacer algo como la caza, algo que tiene mucho que ver con la conquista de la naturaleza, suele acabar mal. Es casi una forma de decir, conoce tu lugar, que es uno de los grandes dichos griegos. Sabes que no eres un dios, eres solo un ser humano. Para los griegos hay un sentido muy real de que esa frontera entre el lugar donde están los humanos y donde está lo divino es muy delgada. Y si estás en la naturaleza, si estás en lo salvaje, puedes caer a través de él sin querer. Para los griegos, la naturaleza era un lugar aterrador en el que las leyes de la sociedad no tenían cabida. En cambio, pertenecía a lo divino, a lo monstruoso, a lo loco. Era un lugar de tabúes rotos y castigos terribles. Era todo lo que no era una ciudad. Como tal, cumplía un importante papel para los griegos. Al explorar lo que había más allá de los límites de la sociedad, la gente definía también lo que había dentro de ella. Al contar historias de los monstruos de fuera, comprendían mejor a los de dentro. Mitos y monstruos. Acteón se quedó mirando la arboleda. Era una cueva boscosa, salvaje y hermosa de contemplar. Estaba embelesado. No pudo resistirse. Tenía que acercarse. Acteón se arrastró hacia abajo a la orilla del agua. Arrastrado, siempre por el espectáculo que tenía delante. Su pie rompió la quietud de las aguas cristalinas. Las ondas se extendieron. De repente, unos ojos oscuros se volvieron hacia el intruso, pues aquellas no eran criaturas mortales. Se trataba de la diosa Artemisa y sus ninfas. Artemisa de los bosques, de las colinas, de la luna. La diosa se mantuvo envuelta en su furia salvaje. Acteón corrió. El encuentro de Acteón con la diosa Artemisa no habría sorprendido a los antiguos griegos. Para ellos, la naturaleza no era lugar para el hombre. Los griegos no eran los únicos que veían el desierto como un reino de otro mundo.
Siglos más tarde, los celtas del norte de Europa también percibirían en sus grandes bosques y en sus encarpados paisajes la presencia de lo sobrenatural. Los celtas eran un pueblo precristiano. Sus orígenes en Europa central se remontan al siglo IX a.C. En su apogeo, la cultura celta se extendió hasta el sur de la península ibérica y hasta el este de la actual Turquía. La religión celta era politeísta. El culto de sus muchos dioses estaba dirigida por los druidas, figuras misteriosas de gran importancia social. Hacían profecías, impartían justicia y realizaban ritos religiosos que incluso podían incluir sacrificios humanos. Sin embargo, la sociedad celta y la época de los druidas se vieron amenazadas por el crecimiento del Imperio Romano. La mayoría de nuestras fuentes sobre los celtas son romanas, por desgracia, más que fuentes celtas supervivientes. Los celtas no escribieron sus cosas y los romanos sí, así que tenemos el relato horrorizado de Julio César sobre los sacrificios celtas en Days, en donde colgaban a las personas hasta matarlas. Así que ese es el primer encuentro entre los romanos y el pueblo que llegaron a llamar los celtas. Y es un encuentro cargado de horror y consternación. Curiosamente, los romanos nunca llamaron a los celtas celtas, los llamaban Gali, Galos o Britanni. Británicos, básicamente, por lo que en realidad no utilizaban el término celta, por lo que claramente eran conscientes de este grupo ligeramente dispar que presionaba en su deseo de establecer un imperio. Las autoridades romanas suprimieron a los druidas, que desaparecieron del registro escrito en el siglo II. Gran parte del patrimonio cultural único de los celtas se conservó solo como tradición oral, por lo que se perdió junto con el de los druidas. Los druidas eran un reto para los romanos porque eran muy reservados, no les gustaba ni siquiera escribir cuáles eran sus creencias o sus rituales, y eso era un problema. A los romanos les resultaba muy difícil llegar a entender a qué se enfrentaban. Ante todo ese secretismo y negación, decidieron que lo más fácil sería conseguir deshacerse de él por completo. La actitud de los romanos hacia los druidas era la misma que hacia cualquier grupo del que fueran a apoderarse. Si había un foco de poder en ese grupo, había que suprimirlo. Hacia el 500 a.C., el pueblo celta, antaño muy extendido, solo se encuentra en el norte de Europa, en partes de Gran Bretaña, Francia y en Irlanda. Allí sobrevivieron algunas tradiciones antiguas que fueron recogidas por los escritores cristianos posteriores al medievo. Historias de los dioses que adoraban, de los reyes a los que servían y de los desiertos que los rodeaban. La calzada del gigante, en la costa de Irlanda del Norte, es hoy Patrimonio Mundial de la UNESCO. Son 40.000 columnas geométricas de roca que alcanzan alturas de más de 10 metros y se extienden desde el borde del acantilado hasta el mar y más allá. Hoy sabemos que son el resultado de una antigua actividad volcánica, pero los celtas tenían otra explicación. Para ellos, la calzada fue obra del legendario gigante Finn McCool, que fue retado a una pelea por un rival escocés, por lo que construyó un gran puente de piedra sobre el mar para que los dos pudieran encontrarse sin mojarse los pies. Sin embargo, junto a ese desierto de rocas y árboles, había otro reino más mágico por descubrir en las tierras de los celtas: el otro mundo. El otro mundo celta era un reino sobrenatural, un reino que existía junto al nuestro y paralelo al nuestro. Es un mundo que tiene sus propias leyes, habitantes, estructuras de poder y naturaleza. Es como algo que siempre está ahí, no desaparece. Así que está muy localizado en el exterior, el más allá, lo salvaje.
Se puede vislumbrar en las nubes o en la niebla fugaz, en la media luz o en las sombras. Estaba a la vez aquí y en otro lugar. En toda la mitología celta se encuentran historias de humanos que entran en el reino escurridizo. A veces los héroes eran atraídos por una hermosa doncella o tropezaban con una entrada en una cueva bajo el agua o en un sueño. El otro lado que encontraban era el hogar de los muchos dioses precristianos de los celtas. Era una tierra de eterna juventud y belleza, donde siempre fue verano y no había hambre ni desesperación. La realidad de la vida de la mayoría de los celtas era la enfermedad y el hambre, la guerra y la necesidad. El otro mundo debía ofrecer una atractiva imagen de esas luchas. Sin embargo, el precio que el otro mundo cobraba podía ser también muy alto. Al igual que en los cuentos de los antiguos griegos, estos encuentros humanos con lo sobrenatural no siempre tenían un final feliz. Los celtas gestionaron el desierto poblándolo con entidades que se parecen a ellos mismos. Por otra parte, esas entidades suelen ser, al menos potencialmente, muy peligrosas. El reino de las hadas es superficialmente atractivo. Parece bastante glamuroso, pero a menudo cuando el héroe está allí descubre que hay otro lado. Al principio, el personaje que se tropieza con el otro mundo lo encuentra una especie de lugar glorioso y feliz. Pero generalmente cuando más tiempo permanece en ese otro mundo se da cuenta de que es más siniestro, que tiene dimensiones más oscuras. Tomemos como ejemplo a la hermosa Dama Hada, que es quizá la emisora más típica de una invitación al otro mundo celta. En la mitología irlandesa suele ser bien intencionada y no suele hacer ningún daño en sí misma. Pero sigue habiendo un problema porque si pasas 3 días con ella, serán 3 años en su lugar de origen. Si pasas 3 años con ella, serán 300 años. Así que cuando vuelvas a casa, todos habrán muerto. El principio de la vida es el cambio, y a menudo lo consideramos como algo aterrador, porque no queremos envejecer, no queremos morir. Pero sin embargo, la idea del reino de las hadas sugiere lo contrario. También es bastante horrible, que si no envejeciéramos, entonces no habría crecimiento, no habría vida. Para los héroes del mito celta, entrar en esta tierra de las hadas significaba abandonar el hogar y la familia. A su regreso, el mundo habría cambiado y ya no habría lugar para ellos en la sociedad humana. Las historias parecen reconocer que el sufrimiento compartido y en última instancia la mortalidad compartida son necesarios para que la sociedad funcione. Pero donde hay sufrimiento, también hay bondad. Y donde hay muerte, hay necesidad de nueva vida. Mitos y monstruos. Acteón no prestó atención a las rocas bajo sus pies, ni a las ramas arañando su túnica, acuchillando su rostro. Pero no pudo escapar de la furia de las diosas. Acteón se había entrometido como un mortal no debe en el reino de lo divino. Él tiene que ser castigado. Mientras corría, los huesos de su cara comenzaron a partirse y deformarse. Acteón tropezó. Todo su cuerpo tenso por el dolor, la cornamenta le atravesó el cráneo. Intentó gritar, pero el áspero grito del ciervo había desplazado su lengua humana. Los perros que habían dejado atrás se movieron sin descanso. Ese olor familiar se aceleró en la boca de todos los sabuesos. La excitación tembló en la manada. Un ciervo. La caza había comenzado. Acteón pasó de ser un hombre a ser un ciervo. Sus perros pasaron de ser fieles compañeros a ser depredadores con colmillos. La transformación de estos perros golpea una ansiedad muy humana. Nuestras comunidades están ordenadas. Las leyes rigen nuestro comportamiento. Los delitos se castigan. Pero en el mundo natural pueden parecer que reina el caos. Al igual que Acteón,
y sus sabuesos, nuestro control sobre la naturaleza es siempre tenue. Hay cosas que escapan a nuestro control. Estamos expuestos a la ferocidad aleatoria de la naturaleza. Los océanos cubren más del 70% de la superficie de la Tierra. Casi todas las civilizaciones de la historia los han explotado para alimentarse, comerciar o transportarse. Pero si las aguas trajeron oportunidades, también representaban un peligro. Estabas a merced del viento y las tormentas. Salir de la vista de la orilla era una experiencia peligrosa que solo realizaban los sastres experimentados. Era bastante normal que los marineros tuvieran miedo al mar. No es que las personas que cruzan el mar se sientan cómodas o a gusto con él. En realidad, cuanto más tiempo pasas con el mar, más desconfías de él. Incluso los marineros experimentados pueden ser sorprendidos por el comportamiento de las olas, por las corrientes, por el clima. Los marineros no solo temían el viento y las olas. A lo largo de la historia, ha habido relatos de extrañas criaturas que viven en la fría negrura de las profundidades. Las serpientes del Atlántico Medio acechaban a los barcos de la Marina Real. Las enormes ballenas diabólicas que vieron los primeros exploradores irlandeses y, por supuesto, el famoso monstruo del lago Ness en Escocia. Sin embargo, ninguno es más aterrador que la criatura que se dice habita en las costas heladas de Noruega y Groenlandia. El espejo del rey, un antiguo manuscrito noruego del siglo XVIII, hablaba de una criatura que nunca había sido capturada. Una bestia tan grande que los marineros la confundían con tierra. Un ser enorme que devoraba peces, hombres e incluso barcos enteros. Lo llamaron la Avgufa. El Avgufa es un monstruo marino que aparece en la saga de Orvarod. Este monstruo marino es enorme y pasa la mayor parte del tiempo bajo el nivel de la superficie del mar, por lo que lo único que se ve de él son sus fosas nasales y sus colmillos, y cuando sale a la superficie parecen dos grandes rocas escaparadas que sobresalen del mar. Su nombre se compone de dos elementos, las antiguas palabras nórdicas que significan mar, hav, y gufa, que es vapor. Así que tal vez sea algo de su aliento lo que sale a la superficie con aspecto de niebla marina. Es una especie de pesadilla marítima que ilustra la forma en que las profundidades del océano son el último desierto, el último espacio desconocido. Las historias circularon entre los pescadores y comerciantes del norte durante décadas. Algunos comparaban a la criatura con un cangrejo gigante. Otros decían que era más bien un calamar con enormes tentáculos que atrapaba a barcos y marineros por igual. Pero todos coincidían en que ni siquiera los mejores barcos de guerra podían resistir su ataque. Con el tiempo, surgió un nuevo nombre que se mantuvo. La bestia fue apodada como el Kraken. En el siglo XVIII surgieron nuevas disciplinas científicas. Muchos filósofos naturales descartaron al Kraken como el cuento de un pescador, pero otros no estaban tan seguros. El zoólogo sueco Carl Linnaeus lo describió como un singular monstruo de los mares noruegos. El obispo danés Erik Pontoppidan también creía en las historias, pero afirmaba que el verdadero peligro no estaba en la criatura, sino en los mortíferos remolinos dejados a su paso. La ciencia moderna da más credibilidad a las historias de lo que se cree. La leyenda del Kraken puede ser el resultado del encuentro de los marineros con un calamar gigante. Estas criaturas de aspecto sobrenatural rara vez salen a la superficie, pero pueden llegar a medir 13 metros o más, y se cree que hay calamares aún más grandes, desconocidos para la ciencia al acecho.
Si ves un calamar gigante y estás en un barco muy pequeño, es una experiencia aterradora. Tienen un aspecto antinatural, tienen los ojos más grandes en proporción a cualquier otro animal, por lo que parecen increíblemente poderosos y pueden hacer cosas mágicas como lanzar chorros de tinta de su cuerpo. Así que hay mucha incomodidad asociada con este tipo de criatura y por lo tanto figuran muy a menudo en las historias de terror. Quiero decir que hay uno en 20.000 leguas de viaje submarino. Hay uno en el libro de Víctor Hugo. Los trabajadores del mar a menudo aparecen como oponentes del hombre, una especie de personificación del propio océano, en su imprevisibilidad, en la enormidad y su poder. El terror y la confusión al ver semejante criatura pueden haberse intensificado por la condición de los propios marineros. El hambre y la malnutrición eran habituales en los barcos oceánicos del pasado. El trabajo de los marineros era duro y estaban confinados en el mismo espacio reducido, con las mismas personas, durante una semana tras otra. El efecto combinado que todo esto podía tener en su salud física y mental era devastador. Creo que si pasas horas en un barco mirando hacia el mar, en busca de tierra o de cualquier otro barco que se acerque, vas a empezar a ver cosas en la luz y el agua y su interacción. Es natural dar una razón al extraño comportamiento del océano. En cierto modo, es más fácil enfrentarse a él con un montón de interpretaciones supersticiosas y mitológicas que levantar las manos y decir, no sabemos realmente por qué funciona así, pero no voy a salir a navegar de nuevo. Es mucho mejor pensar en términos de monstruos marinos que den lugar a una buena historia. Sean cuales sean las raíces del Kraken, los cuentos resultaron perdurables y no hemos perdido el gusto por estas historias. El océano conserva su poder de asustar y entusiasmar. En 1975, el director Steven Spielberg consiguió un éxito de taquilla con su película de tiburones asesinos, Tiburón, y la fórmula sigue siendo muy popular, ya que adentrarse al mar para navegar o nadar sigue siendo entrar en lo desconocido. ¿Por qué? ¿Quién puede decir que puede compartir las aguas con nosotros? ¿Qué puede estar acechando más allá del casco del barco o bajo nuestros pies? Aunque hoy en día los barcos cruzan nuestros océanos con precisión de satélite, los temores provocados por las aguas abiertas y las profundidades invisibles de abajo no han desaparecido del todo. La naturaleza del mar sigue siendo un lugar peligroso, y en las historias modernas de tiburones asesinos y los misterios del Triángulo de las Bermudas, todavía podemos escuchar el eco del rugido del Kraken. Mitos y monstruos. Los cuentos de los hermanos Grimm fueron recogidos de las personas que vivían en Hesse, que aunque estaba bastante industrializada en la época de los Grimm, tenía muchos bosques. Alrededor del 10 o 11% del Reino Unido está cubierto por lo que llamaríamos bosque. En Alemania, incluso hoy en día, es algo así como el 35%. Hay bosques por todas partes. Hay una razón especial para ello. Los alemanes valoran mucho la naturaleza virgen. Eso es simplemente un hecho cultural. Y eso significa que, en cierto modo, los alemanes valoran un encuentro radical con la alteridad representado por el bosque en sus interpretaciones de los cuentos de hadas. Son historias transmitidas por familias que vivían en esos bosques y que a menudo llevaban vidas muy difíciles y empobrecidas. Los Grimm recopilaron cuentos de toda una serie de historias, en su mayoría de amigos y vecinos de la clase media burguesa y de personas de su propio círculo social. A menudo tomaban varias versiones diferentes de la misma historia, tomar las partes que les gustaban, canibalizarlas en efecto y combinarlos en una nueva historia. Adaptaban los cuentos, por supuesto, para un público instruido, un público de clase media y aristocrático, y adaptaban el contenido de esos cuentos, por supuesto, a las expectativas de ese público. En 1812, los Grimm publicaron el primer volumen de sus cuentos infantiles y domésticos. 3 años más tarde, los hermanos añadieron un segundo volumen.
formado por lo que hoy conocemos como los cuentos de hadas de Grimm. Tras su primera publicación, los hermanos pasaron las 4 décadas siguientes revisando y ampliando su colección. La séptima y última edición de 1857 contenía más de 200 cuentos. Muchos de esos cuentos son ya conocidos por todos nosotros. Caperucita Roja, La Bella Durmiente, Hansel y Gretel y muchos más. Sin embargo, la empresa de los Grimm no fue un mero acto de erudición, ya que con el paso de los años, los hermanos reescribieron muchos de los cuentos, minimizaron los elementos sexuales y suavizaron otros más oscuros temas. En versiones anteriores, Caperucita Roja realmente fue devorada por el lobo feroz. La Bella Durmiente fue violada, no besada. Y Hansel y Gretel fueron abandonados, no por su malvada madrastra, sino por sus propios padres. Sospecho que esa cultura violenta y abusiva dirigida a los niños puede haber reflejado, por desgracia, no una realidad social, sino un miedo social. Tendemos a atribuir a otras personas tendencias abusivas y violentas hacia los niños, en lugar de considerar que nosotros mismos tenemos esas tendencias. Nos pasa con los padres de Hansel y Gretel que tienen hambre y por eso abandonan a sus hijos en el bosque, porque no pueden trabajar lo suficiente para proveerlos. La razón por la que necesitamos contarnos estas historias es porque necesitamos estar seguros de que no somos esa gente. Necesitamos diferenciarnos de esas personas y hacer que seamos mucho más cariñosos y cuidadosos como padres. Algunos han interpretado estas historias como cuentos de advertencia. Caperucita Roja nos dice que obedezcamos a nuestros mayores, que tengamos cuidado con los bosques y también con los extraños de fuera de nuestras casas. Otros han adoptado un enfoque más psicoanalítico, empleando los conceptos de Sigmund Freud. El bosque oscuro es un símbolo de la mente inconsciente, obediente e inocente. Es el arquetipo femenino. El lobo, en cambio, hambriento y agresivo, es el macho. Cuando se encuentran más tarde en casa de la abuela, Caperucita reconoce al lobo disfrazado, pero no huye. En cambio, se mete en la cama con él. La escena es una seducción y Caperucita Roja es una participante voluntaria. Los cuentos de hadas, como todo, tienen un elemento de contenido que no es explícito en la superficie. Los psicoanalistas también han afirmado que los cuentos de hadas nos comunican a nivel inconsciente, en particular comunican a los niños a nivel inconsciente. En la vida real, los lobos rara vez atacan a los seres humanos. De hecho, son bastante sensatos. Por lo tanto, se deduce que los lobos deben ser simbólicos y no representar una amenaza real. Lo que parecen representar es el miedo a que los seres humanos que viven en los bosques se vuelvan salvajes y leñeros. Representan esa especie de interior salvaje que debe ser cuidadosamente contenido y controlado por la civilización. Si el lobo es un símbolo de la naturaleza salvaje que nos acecha a todos, su frecuente presencia en estas historias nos recuerda que, por muy grandiosos que sean nuestros monumentos, por muy elegantes que sean nuestras leyes, la civilización es, en última instancia, una ficción. Un barniz mucho más delgado de lo que nos gustaría admitir. El más pequeño de los resbalones puede ver cómo se agrieta y se suelta del interior salvaje ese lobo de forma aterradora. Los sabuesos de Acteón se lanzaron a través de los arbustos y los árboles como nunca antes lo habían hecho. El cazador transformado impulsó sus miembros desconocidos. Detrás de él iba Melampo Pienegro, veloz como el viento. A su lado es Nacho, el más feroz de todos. Y Seferé, su favorito, que no conocía la llamada de su amo. Acteón siguió avanzando por el bosque, pero los árboles se cerraron a su alrededor. No había ningún lugar hacia donde correr. En cada lado los voraces perros rodearon a su amo el ciervo.
Los dientes se hundieron en la carne, desgarrando y cortando, rasgando y mordiendo. Así que acabaron con la vida de Acteón y calmaron la ira de los dioses. La muerte de Acteón se produce muy lejos de casa, en lo más profundo del bosque indómito. Su historia es una de las más famosas y duraderas de toda la mitología griega. Ha inspirado a escritores, escultores y artistas en generación tras generación. Pero aunque la época de los antiguos griegos ya ha pasado, nuestra fascinación por lo salvaje y desconocido no se ha visto mermada. A lo largo de la historia, las sociedades han utilizado la naturaleza para explorar lo que nos asusta del mundo y de nosotros mismos. Para entender lo que significa formar parte de una familia, de una comunidad, y lo que significa perder esas cosas. La naturaleza es, en algunos aspectos, lo contrario de civilización, pero también hay un sentido en el que llevamos un poco de naturaleza salvaje en nosotros. La naturaleza también se hace un lugar para explorar lo que sucede cuando los humanos se vuelven demasiado civilizados. ¿Qué significa cuando vamos demasiado lejos y empezamos a ser demasiado artificiales y falsos? Puede que sean las montañas, puede que sea el brezo. Es el lugar donde, como no tienes una gran visión racional, puedes llenarlo con lo irracional. Las partes de ti mismo que normalmente reprimes o aplastas. Nos llama continuamente como algo indomable y nos atrae el atractivo de domarlo, pero nunca se someterá a nuestro control. Quizá nos guste pensar que hicimos retroceder la naturaleza, pero aunque nuestras ciudades se extiendan hasta el horizonte, nunca podremos desterrar la naturaleza por completo. Podemos sentirlo en el silencio de un bosque abandonado o en el rugido de la tormenta que se desata en una ladera lejana. Pero siempre está con nosotros. Nuestros mapas pueden ser cada vez más detallados, pero lo salvaje y desconocido siempre estará al acecho.